Necesito contar una historia que llevo más de 30 años guardada en el pecho. Una historia que comenzó con una traición, pasó por 2 asesinatos y terminó con una pregunta que me atormenta hasta hoy. ¿Será que la sangre derramada durante mi embarazo marcó para siempre la vida de mi hija? ¿Y será que el intento de aborto que pensé hacer dejó secuelas en mi nieta? Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para ser avisados siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y contar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar estas historias es algo muy importante para nosotros. Mi nombre es Dolores Guadalupe y esta historia comienza allá en Chalco, Estado de México, donde nací y crecí en una familia de 9 hijos. Éramos 5 mujeres y 4 hombres, y nuestra casa era demasiado pequeña para tanta gente. Mi padre, Joaquín Ramírez, trabajaba en los cultivos de maíz y frijol. Mi madre, doña Luz María, cosía y bordaba para afuera para ayudar con los gastos. La vida era dura como solo quien conoce el campo mexicano sabe que es. Pero aún con todas las dificultades, había amor en aquella casa. Los domingos por la mañana, después de la misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, toda la familia se reunía en el patio para comer bajo la sombra del árbol de guayaba que mi abuelo había plantado. Eran momentos de paz, de unión, donde olvidábamos por algunas horas que la vida era una lucha constante. Mi hermana mayor, Esperanza Leticia, fue siempre la más valiente de todos nosotros. Tenía cabello negro largo que brillaba al sol, ojos cafés expresivos y una manera decidida de hablar que impresionaba a todo el mundo. Esperanza no se conformaba con la perspectiva de casarse joven y pasar toda la vida cuidando casa e hijos como era común para las muchachas de nuestra región. Cuando Esperanza cumplió 22 años, anunció que iba a probar suerte en la Ciudad de México. Allá, las mujeres puedan trabajar en maquiladoras, ganar su propio dinero, tener independencia, decía con los ojos brillando de esperanza. Mi padre se enojó. Dijo que una muchacha de familia decente no sale de casa soltera para vivir lejos de los padres. Pero Esperanza tenía una determinación que nadie lograba quebrar. Recuerdo como si fuera ayer el día que se fue. Era un domingo de marzo de 1983. El cielo estaba gris y parecía que iba a llover. Esperanza abrazó a cada uno de nosotros, prometió que mandaría dinero y que regresaría a visitarnos tan pronto como pudiera. Mi madre lloró tanto que se quedó en cama por 3 días. Durante los 2 primeros años, Esperanza mandaba cartas religiosamente cada mes. Cartas que mi madre guardaba en una caja de zapatos y leía en voz alta para que toda la familia se reuniera en la sala a escuchar. Esperanza contaba que había conseguido trabajo en una maquiladora de confección en la zona oriente, que estaba viviendo en una casa de huéspedes con otras muchachas del interior, que estaba aprendiendo a andar en camión, a arreglárselas en la ciudad grande. Las cartas describían un mundo que para nosotros parecía un sueño imposible. Esperanza hablaba de cine, de centros comerciales, de lugares con aire acondicionado, de máquinas que hacían cosas que nosotros ni imaginábamos que existían. Mandaba fotos donde aparecía con ropa bonita, maquillada, con una sonrisa diferente a la que conocíamos. Hasta que un día llegó una carta que cambiaría todo. Esperanza escribía que se había casado con un hombre llamado Ricardo Flores Morales, que él era de Puebla, trabajaba en la construcción y ganaba un buen salario. Decía que habían rentado una casa en la colonia Doctores, pequeña pero acogedora, y que por primera vez en la vida se sentía segura. Al final de aquella carta había una invitación que haría que mi corazón se disparara. Esperanza quería que fuera a vivir con ellos en la Ciudad de México. Yo tenía 18 años y sentía que me estaba asfixiando en Chalco. No es que no amara a mi familia, pero veía mi vida repitiéndose eternamente en la misma rutina. Despertar temprano, ayudar a mi madre con los quehaceres, coser durante la tarde, ir a misa, andar con algún muchacho de la región y acabar casándome joven para tener muchos hijos. Era el destino de todas las muchachas de mi edad. Cuando le mostré la carta a mis padres,
Mi padre se puso furioso. Una hija soltera ya se fue y mira en qué resultó, dijo, refiriéndose al hecho de que Esperanza se había casado lejos de la familia. ¿Ahora tú quieres hacer lo mismo? ¡Qué vergüenza es esa para una familia de bien! Pero mi madre, doña Luz María, me sorprendió. En una plática que tuvimos a solas, me dijo: «Hija, yo sé que aquí no vas a tener las oportunidades que mereces. Eres inteligente, lista, tienes todo para salir adelante en la vida. Si Esperanza está bien y te puede ayudar, tal vez sea la oportunidad que Dios te está dando». Fueron 2 semanas de discusiones acaloradas en casa. Mis hermanos mayores pensaban que no debía irme, las hermanas menores se quedaron con miedo de perder a otra hermana. Pero al final, mis padres estuvieron de acuerdo, con la condición de que mandaría noticias siempre y regresaría si las cosas no salían bien. El viaje en autobús de Chalco hasta la Ciudad de México fue una aventura que duró casi todo el día. Era la primera vez que salía de mi pueblo, la primera vez que veía paisajes diferentes, ciudades más grandes. En cada parada, el mundo se iba volviendo más extraño y fascinante a la vez. Cuando finalmente llegamos a la terminal de autobuses del norte, no podía creer lo que estaba viendo. Era tanta gente, tanto movimiento, tanto ruido, que pensé que había llegado al fin del mundo. Edificios enormes que parecían tocar el cielo, carros por todos lados, gente corriendo como si estuviera huyendo de algo. Esperanza me fue a buscar a la terminal y casi no la reconocí. Estaba completamente diferente, cabello cortado a la moda, ropa que yo nunca había visto, una manera de hablar que ya no era nuestro acento. Parecía una chilanga de verdad. El camino hasta su casa fue otro shock. Calles enormes, semáforos, camiones llenos de gente, tiendas con aparadores iluminados. Era como si hubiera entrado en una película. Esperanza me iba explicando todo, mostrándome los puntos de referencia, hablando de los camiones que iba a necesitar tomar para ir a trabajar. La casa donde Esperanza vivía con Ricardo quedaba en una calle tranquila de la colonia Doctores. Era pequeña, pero para mí parecía un palacio. Tenía sala, cocina, 2 recámaras, baño con boiler y hasta un pequeño patio de servicio. Pero lo que más me impresionó fue el refrigerador, la estufa de gas y la televisión a color en la sala. Ricardo Flores Morales tenía 35 años. Era un hombre alto, moreno, con brazos fuertes de quien trabaja pesado. Me recibió con simpatía, dijo que era muy bienvenida y que podía quedarme el tiempo que necesitara. Esperanza hablaba tanto de ti que ya te consideraba una hermana, me dijo sonriendo de una manera que me dejó medio incómoda. En los primeros días, todo fue novedad. Esperanza me enseñó a usar los electrodomésticos, me mostró cómo funcionaba el boiler, me llevó a conocer el barrio. Me enseñó qué camión tomar para llegar a la región central, donde estaban los mejores lugares para comprar ropa barata, qué tianguis tenía los mejores precios. La rutina de la casa era sencilla, pero organizada. Esperanza despertaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar a la maquiladora. Ricardo salía un poco más tarde para la obra y yo me quedaba cuidando la casa. Por la noche, los 3 cenábamos juntos y veíamos televisión. Era una vida buena, tranquila, muy diferente de la prisa que yo imaginaba que era la Ciudad de México. Después de un mes, Esperanza consiguió una vacante para mí en la misma maquiladora donde ella trabajaba. No era un trabajo fácil, me quedaba todo el día parada, operando una máquina que cortaba telas, pero el salario era 3 veces mayor que cualquier cosa que podría ganar en Chalco. Por primera vez en la vida, estaba ganando mi propio dinero. El trabajo en la maquiladora también me dio independencia para explorar la Ciudad de México. Los fines de semana, Esperanza y yo íbamos al centro de la ciudad. Caminábamos por las tiendas, íbamos al cine, conocíamos lugares que yo solo había visto en la televisión. Me sentía finalmente libre, lejos de aquella vida pequeña y limitada del campo. Pero fue durante esos primeros meses que empecé a darme cuenta de cosas extrañas en la dinámica de la casa.
Esperanza y Ricardo, que parecían una pareja feliz, tenían momentos de tensión que yo no lograba entender. A veces sorprendía miradas raras entre ellos, discusiones bajas que paraban cuando yo me acercaba. Yo pensaba que era normal, que toda pareja tenía sus diferencias y no le daba mucha importancia. Fue justamente cuando todo estaba saliendo bien que las cosas empezaron a complicarse. La maquiladora cambió los horarios de trabajo y Esperanza pasó a trabajar en el turno de la noche, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Esto significaba que yo me quedaba sola en casa con Ricardo la mayor parte del tiempo. Al principio, esto no me molestaba. Ricardo llegaba cansado del trabajo de la obra, se bañaba, cenaba y se iba a ver televisión hasta que le diera sueño. Conversábamos poco, apenas los saludos básicos y comentarios sobre el día. Parecía verme realmente como una cuñada, una hermana menor de la esposa. Pero con el paso de las semanas, Ricardo empezó a cambiar su comportamiento. En vez de irse directo a la recámara después de cenar, se quedaba más tiempo en la sala invitándome a ver los programas con él. Empezó a hacer preguntas sobre mi vida, sobre los muchachos que conocía en la maquiladora, sobre mis planes para el futuro. Tenía una manera cariñosa de hablar, un interés genuino por mis opiniones, algo que no estaba acostumbrada a recibir de los hombres de mi familia. Ricardo me preguntaba sobre las películas que me gustaban, sobre las canciones que sonaban en la radio, sobre cómo me estaba adaptando a la vida en la Ciudad de México. Por primera vez, me sentía importante para un hombre. Las conversaciones se fueron volviendo más largas, más íntimas. Ricardo me contaba sobre su infancia en Puebla, sobre los sueños que tenía de construir una casa propia, sobre los planes que hacía con Esperanza. Yo hablaba sobre Chalco, sobre mi familia, sobre las dificultades que pasamos en las malas cosechas. Tenía una forma especial de escucharme, con una atención que yo nunca había recibido antes. Cuando yo contaba sobre las dificultades de nuestra familia, él demostraba una comprensión genuina, ofrecía consejos cariñosos, me hacía sentir que mis problemas eran importantes para él. Era una seducción sutil, casi imperceptible, pero extremadamente efectiva. Ricardo también empezó a ayudarme con las tareas domésticas, cosa que nunca hacía cuando Esperanza estaba presente. Aparecía en la cocina cuando yo estaba preparando la cena, ofrecía ayuda para cargar las compras pesadas, arreglaba cosas que se descomponían en la casa, siempre con una sonrisa gentil, siempre tratándome con un cariño especial. Una noche, Esperanza había salido para el trabajo, y yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Ricardo llegó más temprano de lo normal. Había tomado algunas cervezas con los compañeros de la obra, cosa que no era habitual para él. Vino hasta la cocina y se quedó parado en la puerta observándome mover la olla. «Sabes que eres muy bonita, ¿verdad, Dolores?», me dijo de repente, con una voz diferente a la que yo conocía. Sentí que mi cara se calentaba y fingí que no había escuchado, siguiendo moviendo la comida. Pero Ricardo se acercó más, se quedó bien atrás de mí, tan cerca que yo podía sentir el calor de su cuerpo y el olor de cerveza en su aliento. «Desde que llegaste aquí, no puedo dejar de pensar en ti», me susurró al oído. Traté de alejarme, pero él me agarró el brazo suavemente. «Esto está mal, Ricardo», le dije, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que parecía que se iba a salir por la boca. «Esperanza es mi hermana. Ella confía en mí». «Esperanza no necesita saber», me respondió, volteando mi cara hacia él con la mano. «Puede ser nuestro secreto». Nadie va a salir lastimado. Cuando me besó, sentí algo que nunca había sentido antes. Un calor que subió del estómago hasta la cabeza, un mareo sabroso, un deseo que no sabía que existía. Sabía que estaba mal, sabía que estaba traicionando la confianza de mi hermana, pero en ese momento nada de eso importaba. Aquella primera noche fue apenas el comienzo. Durante 3 meses
Siempre que Esperanza salía para el trabajo, Ricardo y yo nos quedábamos juntos. Él me hacía sentir deseada, especial, importante. Me decía cosas bonitas que ningún hombre me había dicho antes. Me trataba con una delicadeza que me dejaba completamente hechizada. Vivía en una montaña rusa emocional. Durante el día, cuando Esperanza estaba en casa, me sentía culpable, avergonzada. Me prometía a mí misma que iba a parar con aquello, pero cuando llegaba la noche y ella salía para el trabajo, no podía resistir. Ricardo tenía un poder sobre mí que no podía explicar. Esperanza no sospechaba nada. Estaba contenta en el trabajo, animada con los planes que hacía con su marido, contenta por tenerme en casa. A veces comentaba lo satisfecha que estaba por ver que Ricardo y yo nos llevábamos bien, que éramos como hermanos de verdad. Esas palabras me lastimaban más que cualquier regaño. Traté de parar varias veces. Llegaba a casa decidida a mantener distancia, a tratar a Ricardo apenas como cuñado, pero él siempre encontraba la manera de convencerme. Decía que lo que sentíamos era especial, que no se podía controlar, que a veces el corazón no obedece a la razón. Ricardo era muy hábil para manipularme emocionalmente. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial, para convencerme de que lo que estábamos haciendo era una especie de destino inevitable. Eres diferente a todas las mujeres que he conocido, me decía. Esperanza es una buena esposa, pero tú me entiendes de una manera que ella nunca logró. Durante esos 3 meses me transformé en una persona completamente diferente. Empecé a arreglarme más, a usar ropa más bonita, a cuidar mejor mi apariencia. Hasta Esperanza comentó que me veía más bonita, más mujer, pensando que era el efecto de la vida en la ciudad grande. Si ella supiera que era por causa de su marido. Fue en el 3er mes de esa situación que me di cuenta de que mi regla se había atrasado. Al principio pensé que era estrés, cambio de ambiente, cansancio del trabajo, pero cuando llegó a la 2ª semana de retraso, empecé a preocuparme. Compré una prueba de embarazo de la farmacia y me la hice a escondidas en el baño de la maquiladora. Cuando vi el resultado positivo, sentí como si el mundo se hubiera derrumbado sobre mi cabeza. Estaba embarazada del marido de mi hermana. Cuando le conté a Ricardo que estaba embarazada, se puso blanco como papel. Nos sentamos en la cocina de la casa y él se quedó en silencio por mucho tiempo, solo pasándose las manos por el cabello y mirando al suelo. ¿Estás segura?, me preguntó finalmente, como si hubiera alguna posibilidad de que me hubiera equivocado. Me hice la prueba 3 veces, le respondí, sintiendo que las lágrimas empezaban a rodar. Ricardo, ¿qué vamos a hacer? Se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina. Esperanza no puede saber, dijo, más para sí mismo que para mí. Si se entera de esto, va a ser el fin de todo. ¿Y el bebé? ¿Qué vamos a hacer con el bebé? Fue cuando Ricardo sugirió algo que me dio náuseas. Tienes que arreglar esa situación, Dolores. Hay lugares donde hacen ese tipo de cosas. Doctores que resuelven esos problemas. Yo sabía de qué estaba hablando. Ya había escuchado historias de muchachas que habían resuelto embarazos no deseados, pero siempre eran historias contadas en susurros, llenas de miedo y vergüenza. La idea de hacer aquello me aterrorizaba. No puedo hacer eso. No puedo matar a un niño. Entonces, ¿qué quieres?, me preguntó Ricardo, ya irritado. ¿Quieres que Esperanza se entere de todo? ¿Quieres destruir su matrimonio? ¿Quieres acabar con la familia? Fueron días difíciles.
Ricardo me llevó a 2 lugares diferentes donde hacían abortos clandestinos. El primero era en una casa en el centro de la ciudad, con una mujer que se decía enfermera pero que no inspiraba confianza alguna. El lugar estaba sucio, mal iluminado, con olor a alcohol y desinfectante que me daba asco. La mujer me examinó rápidamente y dijo que podía resolver el problema por 500 pesos. El segundo lugar era en una clínica disimulada, más limpia, pero que cobraba una cantidad que yo no tenía, 1,200 pesos. El doctor que me atendió parecía más competente, explicó los procedimientos con más detalle, pero aún así sentía un miedo terrible. Llegué a programar el procedimiento en la clínica. Ricardo dijo que conseguiría el dinero, que era la mejor solución para todos. Pasamos una semana entera planeando cómo se haría. Él inventaría una excusa para Esperanza sobre por qué yo no estaría en casa. Haría el procedimiento un jueves por la mañana y me quedaría en reposo hasta el domingo. Pero la víspera, desistí. No podía quitarme de la cabeza que había una vida creciendo dentro de mí. Un niño que no tenía culpa alguna de los errores de los adultos. Pasé toda la noche despierta pensando, rezando, pidiendo a Dios que me mostrara qué hacer. El peso de la culpa me estaba matando. No podía comer, no podía dormir, no podía mirar a Esperanza sin sentir que estaba traicionando no solo a ella, sino toda la confianza que mi familia había depositado en mí. Durante 2 semanas cargué aquel secreto como si fuera una piedra en el pecho. Ricardo se estaba poniendo cada vez más nervioso con mi indecisión. Me presionaba todos los días para que tomara una decisión. Decía que el tiempo estaba pasando y que sería cada vez más peligroso hacer el aborto. «Estás siendo egoísta», me decía. «Piensa en las consecuencias para todos». Una noche de jueves, cuando Esperanza llegó del trabajo en la mañana, ya no aguanté más. Ella se dio cuenta de que yo no estaba bien, que había algo que me estaba atormentando. «¿Qué pasó, hermana?», me preguntó con cariño. «¿Andas rara, preocupada? ¿Pasó algo en la casa?» Fue cuando me derrumbé. Le conté todo. Desde la primera vez que Ricardo y yo estuvimos juntos hasta el embarazo, pasando por los planes de aborto que no logré llevar a cabo. Lloré. Pedí perdón. Dije que me arrepentía, que no sabía cómo había pasado aquello, que nunca quise lastimarla. Esperanza se quedó en silencio durante toda mi confesión. Cuando terminé de hablar, siguió callada durante un tiempo que me pareció una eternidad. Veía diferentes emociones pasando por su cara. Sorpresa, dolor, coraje, decepción. Finalmente me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Cuando habló, su voz estaba completamente controlada, sin gritar, sin llorar. «Te vas de mi casa hoy mismo», me dijo. «Empaca tus cosas y vete. Y nunca más quiero verte en mi vida». «Esperanza, por favor», traté de argumentar. «No hay por favor», me interrumpió. «Rompiste la confianza de la familia, traicionaste a tu propia hermana, te involucraste con mi marido. No existe perdón para eso». Salí de la casa esa misma mañana con apenas una maleta y el dinero que había logrado juntar trabajando en la maquiladora. Renté un cuartito en una casa de huéspedes en el mismo barrio y seguí trabajando, tratando de ocultar el embarazo lo más que pude. En aquellos primeros días sola, sentía que había perdido todo. La hermana, la casa, la familia, la dignidad. Pero 3 semanas después, la vida de todos nosotros cambió para siempre. Era un martes por la mañana cuando doña Consuelo, la señora que cuidaba la casa de huésped donde yo vivía, llegó corriendo a mi cuarto. Estaba con el periódico Alarma en la mano y la cara completamente pálida. «Muchacha, no vas a creer lo que pasó», me dijo, extendiendo el periódico hacia mí. El encabezado era enorme, en letras rojas. «Mujer mata a marido a puñaladas en la colonia Doctores». Abajo una foto de la casa donde yo había vivido, con cinta de la policía cercando todo el terreno. Era sobre Esperanza. Mi hermana había matado a Ricardo. Leí la noticia completa, temblando. Según el periódico, Esperanza descubrió evidencias definitivas de la traición de su marido. Encontró ropa femenina olvidada en el ropero,
cartas románticas escondidas en un cajón, señales claras de que una mujer frecuentaba la casa regularmente en su ausencia. La noticia contaba que Esperanza confrontó a Ricardo cuando llegó del trabajo. La discusión empezó en la sala, pero pronto escaló a una pelea violenta. Los vecinos escucharon gritos, ruido de muebles rompiéndose, platos siendo aventados. En una de esas discusiones, Esperanza fue hasta la cocina y regresó con un cuchillo de cocina. Ricardo Flores Morales, de 30 años, fue encontrado muerto en el suelo de la sala con 7 puñaladas en el pecho y el abdomen, decía el periódico. La esposa, Esperanza Leticia Ramírez de Flores, de 28 años, fue encontrada sentada al lado del cuerpo, aún sosteniendo el arma del crimen. Esperanza no trató de huir, no trató de esconder lo que había hecho. Cuando llegó a la policía, estaba tranquila, solo repitiendo: me traicionó con mi propia hermana. Fue llevada al Ministerio Público en estado de shock, pero consciente de lo que había hecho. Lo que el periódico no contaba era que la historia no terminaría ahí. El funeral de Ricardo fue 2 días después, y supe después que había venido gente de Puebla, especialmente un hermano mayor llamado Esteban Flores Morales, que vivía en Puebla y siempre fue muy unido a Ricardo. Esteban era un hombre conocido en la región por resolver las cosas a base de fuerza. Tenía historial de conflictos. Ya se había involucrado en peleas que terminaron en muerte. Era respetado y temido por igual. Cuando supo que su hermano menor había sido asesinado por la esposa, decidió que Esperanza tenía que pagar con su propia vida. Esteban se quedó en la Ciudad de México por una semana después del funeral. Durante ese tiempo habló con vecinos, con compañeros de trabajo de Ricardo. Fue investigando, juntando información sobre lo que realmente había pasado. Descubrió que Esperanza mató a su marido por celos, que había una tercera persona involucrada en la historia, una hermana menor que había venido del Estado de México. Durante los días que se quedó en la Ciudad de México, Esteban visitó a Esperanza en el Ministerio Público donde estaba detenida. Nadie sabe exactamente qué conversación tuvieron, pero personas que estaban cerca dijeron que él siempre salía de estas visitas con la cara cerrada, enojado, como si Esperanza hubiera confirmado sus sospechas sobre la traición. Esteban también me buscó. Descubrió dónde vivía y apareció en la casa de huéspedes una tarde de jueves. Doña Consuelo me llamó diciendo que había un hombre que quería hablar conmigo. Cuando bajé y lo vi, supe inmediatamente quién era. Tenía la misma cara de Ricardo, pero más envejecida, más dura. «Tú eres la hermana que se involucró con mi hermano», me dijo, sin rodeos. «Tú que causaste toda esta desgracia». Traté de explicar, pero me interrumpió. «No quiero oír disculpas. Destruiste mi familia, causaste la muerte de mi hermano. Pero estás embarazada, y yo no me meto con mujeres embarazadas. Pero cuando nazca ese niño, vamos a arreglar cuentas». Fue una amenaza clara. Esteban me estaba dando un plazo, esperando que diera a luz para después venir por mí. Pero antes de eso tenía otros planes. El lunes de esa semana, Esperanza sería trasladada del Ministerio Público al reclusorio femenil. Era un procedimiento de rutina, hecho en un carro de la policía común, sin gran esquema de seguridad. Esteban debe haber conseguido esa información porque estaba esperando. Cuando el carro de la policía se detuvo en el semáforo de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, alrededor de las 2 de la tarde, Esteban se acercó corriendo. Rompió el vidrio de la ventana trasera con un martillo y disparó 3 tiros de pistola contra Esperanza. Murió instantáneamente sin tener oportunidad de defenderse. Esteban fue arrestado ahí mismo en medio de la calle, frente a docenas de testigos. No trató de huir, no trató de esconder lo que había hecho. Cuando los policías lo abordaron, solo dijo: «Hice justicia. Mi hermano puede descansar en paz ahora». Había conseguido lo que quería, vengar la muerte de Ricardo. Cuando supe de la muerte de Esperanza, entré en completa desesperación. Sentía que era culpable de todo, de la muerte de Ricardo, de la muerte de mi hermana, de la desgracia que se había abatido sobre nuestras familias. Estaba embarazada de 5 meses, sola en la Ciudad de México, sin dinero, sin familia, sin tener a dónde ir. El estrés de las tragedias estaba afectando mi embarazo de manera terrible,
Pasaba días enteros sin poder comer, tenía pesadillas constantes con sangre y gritos, despertaba a medianoche gritando, empapada de sudor. Mi panza crecía, pero estaba adelgazando peligrosamente. Doña Consuelo, que tenía buen corazón y conducía parte de mi historia, se dio cuenta de mi estado y tomó una decisión. Una mujer embarazada no puede estar en esta situación, me dijo. Puedes ayudar con la limpieza y la cocina de la casa de huéspedes a cambio del hospedaje y la comida. No es mucho, pero es lo que puedo ofrecer. Fueron los meses más difíciles de mi vida. Trabajaba en la casa de huéspedes durante el día, ayudando a doña Consuelo con los quehaceres, limpieza de los cuartos, preparación de las comidas, cuidado de la ropa de cama. Por la noche me quedaba sola en mi cuartito, pensando en lo que sería de mi vida y del niño que estaba cargando. Era imposible no pensar que aquel embarazo estaba marcado por la violencia. 2 personas habían muerto por causa de él. 2 familias habían sido destruidas. Me preguntaba si el niño que estaba creciendo en mi vientre no cargaría para siempre las marcas de aquellos días terribles. Durante los últimos meses del embarazo, también vivía con miedo constante de que Esteban cumpliera la amenaza que me había hecho. Estaba preso, pero sabía que hombres como él tenían amigos, parientes, gente que podía continuar la venganza en su nombre. Miraba hacia atrás cuando caminaba en la calle, evitaba salir sola, siempre con miedo de que alguien pudiera estar siguiéndome. Doña Consuelo trataba de calmarme. Decía que estaba exagerando, que nadie le iba a hacer daño a una mujer embarazada. Pero ella no conocía la cultura de la venganza del interior como yo la conocía. Sabía que la muerte de Esperanza no había apagado la sed de justicia de la familia de Ricardo. Era en ese ambiente de terror y trauma que mi hija se estaba desarrollando. Cada día que pasaba me preguntaba si todo aquel estrés, toda aquella violencia, todo aquel miedo no estaba afectando al niño que crecía dentro de mí. ¿Será que las hormonas del pánico, de la tristeza, de la culpa, no estaban atravesando la placenta y marcando a aquella criatura para siempre? Pensaba constantemente en regresar a casa en Chalco, pero sabía que eso era imposible. La noticia de las muertes había llegado hasta allá, y aunque había tratado de minimizar los hechos en una carta que mandé a mis padres, la verdad siempre tiene una manera de aparecer. Mi madre me mandó una respuesta a través de una conocida que venía a la Ciudad de México. Era una carta corta, escrita con la letra temblorosa de quien estaba sufriendo mucho. Dolores, la gente del pueblo está diciendo que te involucraste con el marido de Esperanza, que fue por tu culpa que ella lo mató y acabó muriendo también. No sé si es verdad, pero la gente está hablando. Tu padre está muy enfermo, no puede ni salir de casa de tanta vergüenza. Es mejor que no regreses ahora. Que Dios te perdone y te proteja. Aquella carta fue como un puñal en mi pecho. Había perdido no solo a Esperanza, sino también a mi familia de origen. La vergüenza que sentían era tanta que preferían mantenerme lejos antes que tener que enfrentar los comentarios de los vecinos, el juicio de la comunidad. En ese momento entendí que estaba completamente sola en el mundo, embarazada, sin familia, sin tener a dónde ir, cargando en el vientre a un niño que había sido concebido en la traición y gestado en medio del luto y el terror. Fue doña Consuelo quien me dio la idea que cambiaría el rumbo de todo. Tenía una amiga, doña Elena, que trabajaba como doméstica en una casa de familia rica en la colonia Roma. Esa doña Elena había mencionado varias veces que los patrones de ella, una pareja de doctores, estaban tratando de tener hijos desde hacía años y no lograban. Son gente muy buena, me dijo doña Consuelo una tarde mientras doblábamos ropa en la lavandería de la casa de huéspedes. Tienen mucho dinero, pueden darle a esa criatura todo lo que tú nunca vas a poder darle. Y tú todavía eres joven, puedes rehacer tu vida, encontrar un buen hombre, tener otros hijos cuando tengas la estructura para eso. Al principio, rechacé completamente la idea. ¿Cómo podía pensar en dar a mi propio hijo? Era impensable. Iba contra todos los valores que había aprendido en mi familia. Pero conforme pasaban los meses y mi situación se volvía cada vez más desesperante, empecé a considerar, ¿qué futuro podía ofrecerle a aquella criatura? No tenía dinero, no tenía familia que me apoyara, no tenía estructura para nada.
Vivía en una casa de huéspedes, dependiendo de la caridad de doña Consuelo, trabajando a cambio de comida y hospedaje. Y encima, aquel embarazo estaba cargado de tanto trauma, tanta tragedia, tanto miedo. ¿Será que era justo traer un niño al mundo en esas condiciones? ¿Será que no sería mejor entregarlo a una familia que podía dar amor, cariño, educación, oportunidades? Esas preguntas me atormentaban día y noche. Cuando estaba en el 7º mes, finalmente acepté conversar con doña Elena. Era una mujer morena de unos 50 años que trabajaba hacía más de 15 años en la misma casa, con manera maternal y una sabiduría que venía de la experiencia de vida. Me explicó cómo funcionaban esas adopciones informales que pasaban discretamente en la ciudad. Los patrones son gente muy buena, me dijo doña Consuelo una tarde mientras doblábamos ropa en la lavandería de la casa de huéspedes. Tienen mucho dinero. Pueden darle a esa criatura todo lo que tú nunca vas a poder darle. Y tú todavía eres joven. Puedes rehacer tu vida, encontrar un buen hombre, tener otros hijos cuando tengas la estructura para eso. Doña Elena me llevó a conocer a los futuros padres adoptivos una tarde de sábado. Tomamos 2 camiones hasta llegar a la colonia Roma, una región que nunca había visitado antes. Era como entrar en otro mundo. Calles anchas, con árboles, casas enormes con jardines bien cuidados, carros lujosos estacionados en las cocheras. Por dentro era aún más impresionante. Muebles caros, cuadros en las paredes, tapetes persas, una biblioteca con cientos de libros, aire acondicionado en todos los cuartos. El doctor Alejandro Vázquez y la doctora Patricia Herrera eran una pareja en los 40 años, elegantes, bien vestidos, que me recibieron con todo cariño en la sala de visitas. Eran educados, hablaban de forma culta, pero sin arrogancia, tratándome con respeto y consideración. Doña Elena nos contó sobre su situación, me dijo el doctor Alejandro con voz suave. Sabemos que está pasando por un momento muy difícil y queremos ayudar de la mejor manera posible. La doctora Patricia era más emotiva, me tomaba la mano mientras hablaba. Nosotros tratamos de tener hijos por más de 10 años. Hicimos todos los tratamientos posibles, pero la medicina no logró resolver nuestro problema. Cuando doña Elena nos habló de su situación, sentimos que tal vez era una oportunidad que Dios nos estaba dando. Me explicaron que podían darle al niño todo lo que necesitara. Educación en las mejores escuelas, asistencia médica completa, oportunidades de crecimiento que jamás tendrían otras condiciones, me dijo el doctor Alejandro. Va a tener una vida que nosotros jamás tuvimos y que usted, desafortunadamente, no puede ofrecer en las circunstancias actuales. Conversamos por casi 2 horas. Me preguntaron sobre mi familia, sobre las circunstancias del embarazo, sin entrar en detalles íntimos, sobre mis planes para el futuro. Demostraron genuina preocupación por mí, no solo por el niño. No queremos que se sienta presionada, me dijo la doctora Patricia. Es una decisión muy seria que va a afectar su vida para siempre. Queremos que tenga tiempo para pensar, para estar segura de que es eso lo que quiere. Después de aquel encuentro pasé una semana entera pensando. Doña Consuelo me daba consejos cariñosos, pero siempre dejaba claro que la decisión era mía. Usted es joven, tiene toda la vida por delante, me decía, pero también tiene que pensar en lo que es mejor para esa criatura. Cuando finalmente decidí aceptar la propuesta, doña Elena se encargó de todos los detalles. El doctor Alejandro me explicó cómo funcionaría el proceso. Pagarían todos los gastos del parto en un hospital particular, me darían una cantidad en dinero para recomenzar mi vida y se encargarían de todos los papeles legales para que el niño se quedara oficialmente con ellos. ¿Y después del nacimiento?, pregunté en una conversación que tuvimos. Después usted sigue su vida, me respondió la doctora Patricia con gentileza. Es mejor así, para usted y para el niño. Sin vínculos, sin confusiones futuras. Va a crecer sabiendo que fue adoptado, pero también sabiendo que fue muy deseado y amado. Me dieron 1,000 pesos como adelanto para que comprara las cosas necesarias para el embarazo y para mejorar mi alimentación. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Con ese dinero logré mejorar mi situación en la casa de huéspedes, comprar ropa adecuada, alimentarme mejor.
En las últimas semanas del embarazo, la doctora Patricia hacía cuestión de acompañarme en las consultas médicas. Siempre demostraba preocupación genuina por mi salud y por el desarrollo del niño. Está haciendo algo muy bonito, me decía. Le está dando a esa criatura la oportunidad de tener una vida plena. Mi hija nació una mañana de domingo, en el Hospital Español, en el centro de la Ciudad de México. Fue un parto normal, pero difícil, que duró casi 12 horas. Estaba acompañada por la doctora Patricia y doña Elena, que se habían turnado durante toda la madrugada para darme apoyo. Durante todo el trabajo de parto pensé en las muertes que habían ocurrido durante aquel embarazo, en la sangre derramada, en la violencia que había marcado aquellos 9 meses. Me preguntaba si aquella criatura no cargaría para siempre las marcas de aquel periodo tumultuoso. Cuando los doctores me preguntaron si quería ver a la bebé, dudé. Una parte de mí quería cargar a mi hija en brazos, mirar su carita, sentir el olor de bebé recién nacido. Pero la otra parte sabía que sería más difícil entregarla después. «Es mejor que no», respondí, sintiendo las lágrimas corriendo por mi cara. «Va a ser más difícil para mí y no va a cambiar nada». El doctor Alejandro estaba esperando en el hospital y él mismo se llevó a la niña ese mismo día. Antes de irse me entregó un sobre con 5,000 pesos, que en aquella época era mucho dinero, suficiente para recomenzar una vida. «Se va a llamar Alejandra», me dijo con cariño, «y puede estar segura de que será muy amada y bien cuidada. Nunca le faltará nada». Doña Elena se quedó conmigo hasta que me dieron de alta del hospital. «Hizo lo correcto», me decía, tratando de consolarme. «Esa niña va a tener todas las oportunidades del mundo. Y usted también puede rehacer su vida ahora». Con el dinero que recibí, logré salir de la casa de huéspedes y rentar un cuartito propio en una casa de familia en la colonia Roma Sur. Era pequeño, but era mío. Por primera vez desde que salí de la casa de Esperanza, tenía una dirección fija, un lugar que podía llamar hogar. Doña Elena me ayudó a conseguir trabajo como doméstica en una casa de familia en Coyoacán. Eran gente buena, una pareja de comerciantes que tenía 2 hijos pequeños. Me trataban con respeto, me daban un salario justo y me permitían vivir en el trabajo durante la semana. En los primeros meses después del parto sentía un vacío enorme. Despertaba de madrugada pensando que escuchaba llanto de bebé. Tenía impulsos de comprar ropita infantil cuando pasaba por las tiendas. Soñaba todas las noches con una niña de cabello oscuro que extendía los bracitos hacia mí. Doña Elena se dio cuenta de mi estado y me presentó a otras mujeres del interior que también habían venido a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Varias de ellas tenían historias parecidas a la mía. Habían dejado familia en el interior, pasado por dificultades, tenido que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Fue a través de ese grupo de mujeres que conocí la iglesia cristiana evangélica del barrio donde vivía. El pastor era un hombre comprensivo, que no hacía juicio sobre el pasado de las personas. En la iglesia encontré un poco de paz, una comunidad que me acogió sin hacer preguntas sobre mi historia. Fue en la iglesia que conocí a Aurelio Mendoza, en 1988, 3 años después del nacimiento de Alejandra. Era un hombre bueno, trabajador, viudo de 28 años que había perdido a su primera esposa en el parto. Aurelio trabajaba como albañil en la ciudad y tenía fama de ser honesto y dedicado. No me hizo preguntas sobre mi pasado. Respetó mi silencio sobre los años que pasé en la Ciudad de México antes de conocerlo. Aurelio se daba cuenta de que había vivido cosas difíciles, pero nunca me presionó para saber detalles. Lo que importa es quién eres hoy, me decía. Nos casamos en 1989, en una ceremonia sencilla en la iglesia evangélica, con la presencia de algunos amigos de la comunidad. Aurelio me trataba con cariño y paciencia. Entendía que tenía cicatrices emocionales que necesitaban tiempo para sanar. Nuestra primera hija, Rocío, nació en 1990. Cuando la cargué en brazos por primera vez, lloré de alegría y de dolor al mismo tiempo. Alegría por tener finalmente una familia,
dolor por recordar a la hija que había dejado con otros padres. Javier vino en 1992 y Emilio en 1994. Aurelio fue un padre maravilloso para nuestros hijos, y yo traté de ser la mejor madre posible. Pero siempre había una sombra en mi felicidad, una parte de mi corazón que estaba en algún lugar de la Ciudad de México con una niña que no sabía ni cómo estaba. Durante todos esos años me preguntaba constantemente sobre Alejandra. ¿Será que estaba bien? ¿Será que era feliz? ¿Será que los padres adoptivos cumplieron la promesa de cuidarla bien? A veces cuando veía niñas de su edad jugando en la calle, mi corazón se apretaba y me imaginaba cómo sería mi hija. Seguía mentalmente los hitos de su vida. Cuando cumplió 6 años pensé, ahora debe estar empezando a ir a la escuela. A los 10, ya debe saber leer y escribir perfectamente. A los 15, tal vez esté empezando a tener novio. Era una forma de mantenerme conectada con ella, aún a la distancia. Aurelio nunca supo de la existencia de Alejandra. Sabía que había pasado por momentos difíciles antes de nuestro matrimonio, pero nunca se imaginó que había tenido una hija. Era un secreto que cargaba sola, un dolor que compartía solo con Dios en mis oraciones. A veces pensaba en buscar a Alejandra, en tratar de saber cómo estaba, pero siempre desistía. Tenía miedo de molestar su vida, de causar confusión en una familia que parecía estar bien estructurada. Y también tenía miedo de descubrir que no estaba bien, que mi decisión había sido un error. Los años pasaron despacio en la periferia de la Ciudad de México. Mis hijos crecieron, fueron a la escuela, se volvieron adolescentes. Aurelio trabajó duro para construir nuestra casa propia. Una casa sencilla pero cómoda en una calle tranquila de Iztapalapa. La vida estaba estable, sin grandes sobresaltos. Rocío se casó a los 19 años con un muchacho de la iglesia y se fue a vivir al Estado de México. Javier siguió el camino del padre y se volvió albañil. Emilio, el más estudioso, logró terminar la preparatoria y consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Envejecí cuidando la casa, los hijos, después los nietos que fueron llegando. Aurelio también envejeció. Le salieron canas, arrugas en la cara marcada por el trabajo pesado. Éramos una pareja común, con una vida común, pero yo sabía que cargaba un secreto que nunca podría compartir con nadie. En 2003, cuando Alejandra cumplió 18 años, pasé semanas pensando en ella. ¿Será que se había graduado de la preparatoria? ¿Será que iba a ir a la universidad? ¿Será que alguna vez pensaba en la madre biológica que la había abandonado? Eran preguntas que me atormentaban, pero que no tenía cómo responder. Fue un sábado por la mañana de marzo de 2003 que sonó el teléfono. Aurelio había salido a trabajar aún siendo fin de semana. Emilio estaba jugando fútbol con los amigos y yo estaba sola en casa preparando la comida. «Bueno, estoy buscando a Dolores Guadalupe», dijo una voz de mujer joven que no reconocí. «¿Usted es la Dolores Guadalupe que vivió en la Ciudad de México en los años 80? Mi corazón se disparó inmediatamente. Sabía quién era antes de que se identificara. «¿Quién habla?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Soy Alejandra Vázquez Herrera», me respondió. «Creo que usted es mi madre biológica». El mundo se detuvo. Después de 18 años, mi hija me había encontrado. Alejandra me contó que había descubierto la verdad sobre su origen 2 años antes, cuando la doctora Patricia se enfermó y decidió contarle todo. Me dijo que tenía derecho a saber, me explicó Alejandra, que mi madre biológica era una muchacha joven de Chalco que había pasado por una situación muy difícil. La doctora Patricia había guardado alguna información sobre mí. El nombre completo, la ciudad de origen, algunos detalles de la historia que doña Elena había contado. Alejandra tardó más de 1 año investigando, yendo a oficinas del registro civil, hospitales, buscando pistas que la llevaran hasta mí. «No la estoy buscando para juzgarla», me dijo por teléfono. «Solo quiero conocerla, saber de mi historia.
Mi mamá, la doctora Patricia, siempre me dijo que usted debe haber tenido motivos muy serios para tomar la decisión que tomó. Quedamos de vernos en una cafetería del Centro Comercial Perisur una tarde de martes. Alejandra dijo que vendría acompañada de su madre adoptiva, que quería conocer a la persona que había dado a su hija para que la cuidaran. Cuando las vi llegando, casi me desmayo. Alejandra era igualita a Esperanza a la misma edad. El mismo cabello oscuro y liso, los mismos ojos cafés expresivos, el mismo porte elegante. Pero había algo diferente en ella. Una tristeza en los ojos, una tensión en el cuerpo que yo podía percibir aún de lejos. La doctora Patricia estaba más vieja, más delgada, con cabello gris, pero aún mantenía aquel aire de elegancia que yo recordaba. Me saludó con cariño, me agradeció por haber dado a Alejandra para que la cuidaran, dijo que habían tratado de ser los mejores padres posibles, pero Alejandra siempre fue una niña difícil, me confesó la doctora Patricia, después de que conversamos por algún tiempo. Alejandra me contó sobre su vida. Desde niña tenía dificultades de concentración, episodios de agresividad, una inquietud constante que los médicos nunca lograron explicar completamente. Siempre supe que había algo mal conmigo. Una angustia constante, una sensación de que faltaba algo, de que no encajaba en ningún lugar. La doctora Patricia confirmó. Llevamos a Alejandra a los mejores médicos, psicólogos, psiquiatras. Fue diagnosticada con déficit de atención, trastorno de ansiedad, síndrome de pánico. Tomaba medicamentos desde los 8 años de edad. En la adolescencia las cosas empeoraron. Empecé a meterme con drogas, a huir de casa, a involucrarme con gente peligrosa. Mis padres hicieron todo para ayudarme. Me llevaron a los mejores doctores, me pusieron en las mejores escuelas, pero yo siempre saboteaba todo. Me contó que llegó a intentar suicidarse 2 veces en la adolescencia. No entendía por qué vivía. ¿Cuál era el sentido de mi existencia? Aún teniendo todo lo material, me sentía vacía, perdida, como si no tuviera raíces. A los 15 años, Alejandra se embarazó de un novio que también era usuario de drogas. Fue un embarazo complicado, lleno de problemas, porque siguió usando sustancias durante la gestación. Mi primera hija, Fernanda, nació con serios problemas neurológicos, me contó Alejandra, con lágrimas en los ojos. Tiene parálisis cerebral, convulsiones, deficiencia intelectual severa. Los doctores nunca lograron explicar exactamente por qué, pero sospechan que puede haber sido el uso de drogas durante el embarazo. Fernanda tenía 20 años cuando nos encontramos, pero tenía el desarrollo mental de una niña de 3 años. Necesitaba cuidados especiales constantes. No hablaba, no caminaba, dependía de otros para todo. 2 años después, Alejandra tuvo otra hija, Valeria, esta vez con un hombre diferente, en una época en que estaba tratando de recuperarse de la adicción. Valeria es más normal, me dijo, pero aún así tiene problemas de desarrollo, dificultades de aprendizaje, que no logramos explicar completamente. Alejandra me contó que las 2 hijas vivían con ella y con la doctora Patricia, que se había convertido en una abuela dedicada para las 2 niñas. Mi mamá, la doctora Patricia, es quien realmente cuida de las niñas, admitió Alejandra. Yo todavía tengo muchas dificultades para ser madre, para mantener la estabilidad emocional que ellas necesitan. Fue cuando la doctora Patricia levantó la sospecha que me dejó aterrorizada. Siempre me pregunté si esos problemas de las niñas no pueden tener origen genético, me dijo, si no son consecuencia de algo que pasó durante su embarazo, Dolores. Cuando Alejandra me preguntó directamente sobre mi embarazo, no pude mentir. Le conté sobre los asesinatos, sobre el estrés extremo que viví durante aquellos 9 meses, sobre la violencia que marcó toda la gestación. Cuando estaba embarazada de ti, presencié cosas terribles, le dije, sintiendo las lágrimas correr. 2 personas murieron por causa de la situación que yo creé. Hubo mucha sangre derramada, mucha violencia, mucho trauma. Vivía con miedo constante, sin dormir, sin comer bien, en estado de pánico permanente. Alejandra me escuchó en silencio, procesando cada palabra. Cuando terminé, me hizo la pregunta que tenía miedo de responder. ¿Cree que eso me afectó? ¿Cree que los problemas que tengo, que mis hijas tienen, pueden tener origen en ese periodo? Ahora quiero saber su opinión.
¿Creen que el trauma y la violencia que una madre vive durante el embarazo puede afectar al niño que se está formando? ¿Creen que existe una conexión entre el estrés extremo de la gestación y los problemas que el niño puede tener en el futuro? Déjenme ahí en los comentarios lo que piensan sobre esto, porque esta es una duda que me acompaña hasta hoy. No supe qué responder en ese momento. ¿Cómo explicarle a una hija que puede cargar hasta hoy las marcas de una tragedia que pasó antes de que naciera? ¿Cómo asumir que las decisiones que tomé pueden haber afectado no solo su vida, sino también la vida de las nietas que ni conocía? No sé, fue todo lo que logré decir, pero esa es una pregunta que me atormenta desde el día que naciste. Alejandra salió de aquel encuentro dejando claro que no quería ser parte de mi vida de manera permanente. No la culpo por lo que pasó. Era joven, estaba en una situación imposible, hizo lo que pensó que era mejor. Pero ya tengo una familia, ya tengo mis problemas que resolver. No hay espacio en mi vida para otra madre. La doctora Patricia me agradeció por haber dado a Alejandra para que la cuidaran, pero también dejó claro que pensaba que era mejor que no hubiera contacto futuro. Es mejor así, para todos. Alejandra está tratando de estabilizarse, cuidar a sus hijas. Revolver el pasado solo va a traer más confusión. Hoy, a los 68 años, todavía vivo en la Ciudad de México con Aurelio y Emilio. Nunca más tuve contacto con Alejandra, pero sé que está viva, que está luchando para cuidar a sus hijas, que está tratando de superar los problemas que carga desde la infancia. Pero la pregunta que me atormenta sigue sin respuesta. ¿Será que la sangre derramada durante mi embarazo marcó para siempre la vida de mi hija? ¿Será que los traumas que viví, la violencia que presencié, el estrés extremo de aquellos meses se transformaron en problemas neurológicos que pasaron de generación en generación? Leí sobre eso después de nuestro encuentro. Investigué, hablé con doctores, descubrí que existe algo llamado trauma generacional, que el estrés extremo durante el embarazo sí puede afectar el desarrollo del bebé, que las hormonas del miedo, de la angustia, del dolor pueden atravesar la placenta y dejar marcas permanentes. ¿Será que Fernanda, mi nieta que nunca conocí, carga en el cuerpo las consecuencias de las muertes que ocurrieron mientras su madre se formaba en mi vientre? ¿Será que Valeria, con sus dificultades de aprendizaje, es una víctima más de aquella tragedia de 30 años atrás? No tengo respuesta para esas preguntas. La ciencia todavía no entiende completamente cómo el trauma se transmite de una generación a otra, pero sé que todas mis decisiones tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá de lo que imaginaba. La traición que cometí contra mi hermana llevó a 2 muertes. La decisión de dar a mi hija en adopción tal vez le salvó la vida materialmente, pero puede haberla condenado a ella y a sus hijas emocionalmente. Y ahora vivo con el peso de saber que mis errores pueden estar afectando a personas que ni habían nacido cuando todo pasó. Aurelio murió el año pasado, de infarto, sin saber nunca sobre Alejandra. Emilio se casó y me dio 2 nietos lindos y sanos. Rocío vive en el Estado de México con su familia. Javier sigue trabajando como albañil. Tiene una familia bonita. Tengo una familia buena, nietos que me aman, una vida tranquila, pero siempre va a haber una parte de mí que se quedó perdida en aquellos días terribles de 1985. Siempre va a haber preguntas sin respuesta, culpas que no sé cómo expiar, consecuencias que tal vez se extiendan por generaciones que ni han nacido. Cuento esta historia porque creo que todos tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Y a veces, esas consecuencias van mucho más allá de lo que imaginamos. Pueden afectar a personas que ni existían cuando tomamos nuestras decisiones. Pueden crear heridas que pasan de madre a hija, de hija a nieta. No sé si existe perdón para todo lo que hice. No sé si existe cura para el dolor que Alejandra carga, para los problemas que mis nietas enfrentan. Pero sé que contar esta historia es una manera de sacar un peso que cargo hace más de 30 años. Y tal vez, solo tal vez,
esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido a entender que nuestras decisiones tienen poder de vida y muerte, no solo sobre nosotros mismos, sino sobre generaciones enteras. Si esta historia los conmovió de alguna manera, denle like y compártanla con alguien que necesite escuchar esto. Historias como esta nos recuerdan que cada decisión que tomamos puede resonar por décadas, afectando a personas que ni imaginamos. Aquí en el canal contamos historias reales, historias de personas de verdad que vivieron momentos intensos, difíciles, hermosos o incluso secretos que se guardaron durante toda una vida. Si tú tienes una historia así, o conoces a alguien que lleva algo en el pecho y necesita desahogarse, escríbenos. El correo está en la descripción del video. Será un placer contar tu historia con todo el cariño y respeto del mundo. A veces, solo abrir el corazón ya ayuda mucho a quien ha guardado tanto dentro de sí. Y si esta historia te tocó de alguna manera, déjale un like y compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia como la que acabas de ver puede darle fuerza a alguien que necesita hablar su propia verdad. Y si tú viviste algo parecido, los comentarios están abiertos. Este es un espacio seguro para escucharnos y apoyarnos mutuamente.